Hola, en este domingo que está medio nublado en la zona donde vivo y con unas temperaturas que no sabemos si va a ser frío o calor. Este video que habla de los políticos jugando y el pueblo naufragando, quiero darles en principio gracias infinitas a todos los que escriben y que me dan materiales para nuevos libros y materiales para nuevos videos. Y también aquellos que compran los libros, ya que con esa ayuda moral y material que ustedes me brindan, voy rehaciendo la casita del Campito de las Mercedes, que fuera devorada por los incendios del año pasado. Bueno, más abajo voy a relacionar lo de el incendio en mi campito y la cumbre de G20. Vamos a la previa. Alec Baldwin, este actor-director que ha, entre comillas, inocentemente disparado un arma y matado al asistente fotógrafa y también herido al director que estaba filmando. ¿Te enteraste de eso? Puedes indagar qué hay detrás de las noticias del supuesto accidente, ¿eh? Igualito que lo que le sucedió a Brandon Lee. ¿Se acuerdan del hijo de Bruce Lee? Eso pasó el 20 de julio de 1973. En otro orden de ideas, mientras te dejo lo anterior como tarea para el hogar, te comento. ¿Sabes qué ha sucedido con el médico neurólogo Conrado Stoll de Argentina? ¿Sabes qué es lo que ha afirmado? Ha afirmado. 5 sociedades de médicos le saltaron a la yugular. ¿Puedes indagar el motivo de por qué reaccionaron con tanta virulencia? Me refiero a las asociaciones médicas. Yo me hago una pregunta. ¿O mi memoria falla? ¿O antes no había tantos enfermos? Cuando yo era chica. Y en Argentina son tan buenos que le han puesto, o dicen que le pueden poner, y a lo mejor es solo un titular de diarios para que tú te distraigas. Te decía, dice que le han puesto un control de precio a los medicamentos. ¡Ja! Quizá estas instituciones pongan el mismo énfasis en estudiar qué tienen las diferentes chofilafenoides. ¿Qué pasa que no ponen el énfasis ahí? Repito, en mi infancia no había tantos enfermos como hay ahora. Yo no lo recuerdo. Y ahora esto es impresionante. Los políticos andan ocupados con el tema de las elecciones en Argentina. Y lo que he observado, presta atención a lo que voy a decir, es que me deja con la boca abierta ver que siguen con los mismos conceptos y eslogan de hace 30 o 40 años atrás. No puedo darme cuenta qué ideas separan a un partido político de otro. Quizás podríamos decir que cuando se pelean en el Congreso, esas peleas son para la gilada. No veo oposición real, ya que los supuestos opositores del partido gobernante han salido ahora a decir cosas, pero bien que en el 2020 estuvieron todos calladitos. Todos. No recuerdo alguno que haya pedido investigaciones científicas sobre lo que estaba pasando. En el interín, el pueblo, tú, yo, nosotros, andan desesperados por la crisis económica y naufraga el pueblo entre los dimes y diretes de los políticos de turnos que mienten y mienten y mienten.
No me acuerdo de dónde surgió eso. Miente, miente, miente que algo quedará. ¡Wow! Bien. En el campo hay un dicho. Viste que me encantan los dichos camperos. Entre bueyes no hay cornadas. ¿Puedes comprender? Bueno, y una prueba de ello ha sido y es lo que fue esta cumbre del G20 en el año que estamos transcurriendo, que es el 2021. Se nos presentan de la misma forma ayer que hoy. Ayer me refiero al pasado, ¿no? Son los buenos. ¿Y entonces por qué todo sigue igual que hace 50 años? ¿Tú te puedes imaginar, o has estudiado, o reflexionas, o disiernes sobre quiénes son los autores de la trama siniestra? ¿Tú entiendes quiénes son los que hacen de buenos y son malos de verdad? Porque mira que son malos. Malos de verdad. Investiga. G20 o 20 pinochescos personajes. De Pinocho. ¿Te acuerdas del protagonista que le crecía la nariz en el famoso cuento? ¿Recuerdas eso? Es que hay múltiples denuncias sobre el tema de los incendios a nivel mundial. Es un ejemplo. Al menos soy testigo presencial de cómo en Quebrada de Luna, Córdoba, Argentina, dejaron que se incendiara todo. Y lo grotesco del teatro montado fue que en cuanto vino el ministro de Medio Ambiente, Medio Ambiente, de la Nación, aparecieron bomberos con motos brillantes y uniformes y se montó una carpa y estaban todos aquí en el cruce de las rutas 17 y 38. Todo eso quedó filmado para la gilada, pero los campos quedaron devastados. Mucha tela para cortar en el tema de los incendios, y sobre todo en la provincia de Córdoba. Había campos con piletas llenas de agua y no se tocaron. Mandaron bomberos, que algunos tenían muy buena intención de frenar el incendio y se amargaban, pero no conocían la zona. No sabían dónde estaban las cosas. No había una preparación previa. Las tranqueras estaban abiertas y no entraron. No entraron a buscar el agua a las piletas. Fue algo muy loco. Claro que de esto mucho no se habla porque a ver si te suicidan. La orden para mí fue clarísima. Dejen que todo se prenda fuego. Entonces, ¿de qué cambio climático me están hablando? Todo es provocado. Hay una tal Greta que la ponen ahí como figurita de papel maché. ¿Sabes lo que es el papel maché? Esta Greta trajo aparentemente un montón de jóvenes que vinieron ahí a la cumbre del G20 para reclamar por el medio ambiente. Y yo me quedo como en shock. ¿Quiénes les pagan para que se puedan trasladar y estar sin trabajar? ¿Quiénes le dan la comida? ¿Qué fue, una emulsión espontánea? No lo puedo creer. Yo te diría basta de cuentos absurdos. Y si no crees lo que te digo, observa los títulos de los medios periodísticos, donde resaltaron, entre otros, que la reina máxima de los Países Bajos y el príncipe de Gales fueron oradores destacados en eventos paralelos. Al foro principal también asistieron presidentes de países invitados, representantes de organizaciones internacionales y regionales,
y como ya era una tradición, se aguardó la participación de los ministros de Economía y Finanzas. G20. Los líderes de las 20 principales economías del mundo celebraron su cumbre anual en Roma. Dado que el mundo sigue abocado en superar la pandemia del bichófilo chanchófilo, tanto a nivel sanitario como económico. Y los temas centrales de la primera sesión fueron economía global y salud global. ¡Qué títulos rimbombantes! Realmente me suena a fanfarria. Son para la gilada. ¿Viste que cuando está el carnaval de Brasil, o había carnaval en Brasil, ahí en Río de Janeiro, siempre me llamaba la atención que cuando pasaban las carrozas, cantaban y no se entendía nada de lo que cantaban. Si después los periódicos no decían cuál era la letra de cada escuela, uno no podía entender. Bueno, esto para mí es lo mismo. No se puede entender. Me da la sensación que está el teatro tan bien armado. Hay que estar manteniendo un delicado equilibrio entre la mentira y la verdad, entre la mente y la espiritualidad. Hay que hacer un delicado equilibrio. Este tema de las realezas y lo que vienen gobernando al mundo, lo he tratado en mi libro La verdad de una mentira descoronada, Crónicas Erexenas 3. El capítulo 5 está titulado Príncipe Carlos de Inglaterra, 21 de enero del 2020. Y en el capítulo 6 hablo de la realeza, el Club Bilderberg y lo que no puedo nombrar. ¿Te has preguntado por qué hay drogas insertas en todos los países del mundo? Si no te lo has preguntado, observa la plataforma de películas que es tan famosa, que la mayoría mira, cuyas series parecerían ser que su tema principal y casi único son los carteles de las drogas, los cabecillas de estos carteles y las mujeres voluptuosas. Y dinero, mucho dinero, fincas alucinantes, en fin. Se destacan en estas películas cómo es matarse entre ellos, como si fuera algo común. Y cuando uno mata a otro, todos festejan. Y esos mensajes subliminales van entrando en tu mente. ¿Ahora entiendes por qué hay tanta agresión en la gente? ¿Entiendes por qué terminas viendo a cada ser humano como un enemigo? ¿Y por qué sientes que el mundo te ataca a ti? Estos reptilianos quieren hacer de ti un puercoespín. El miedo te hace transformarte en un puercoespín. ¿Quién se acerca a un puercoespín para abrazarlo? Nadie. Yo tampoco. Si ahora le sumamos a toda esta historia que venimos relatando en los diferentes videos, el tema del metaverso, se verá que todo apunta a que el humano esté cada vez más deshumanizado y separados unos de otros. En mis consultas personales he atendido a lo largo de los años miles y miles y miles de personas. Cuando el ser humano se para acá y no tiene conexión con su espiritualidad o con su alma, pero está agarrado acá, ve enemigos hasta abajo de la cama. ¿Se acuerdan cuando éramos chicos y teníamos miedo y las camas no eran somnier, sino que eran elásticos? Y que uno antes de irse a dormir se agachaba y miraba debajo de la cama para ver si había fantasmas. Bueno,
Así está la gente hoy. El miedo los maneja y el miedo los torna agresivos. Yo en lo personal no puedo abrazar a un puercoespín. Lo lamento. Pero además, presta atención a esto. Cada día hay más zombies. Zombies. El festejo aparentemente inocente de Halloween lleva a los niños a aceptar que ser zombies, monstruos, y tener disfraces horribles con maquillaje que corren sangre desde la boca, parecería ser que es normal. Eso se festeja el 31 de octubre y al día siguiente tenemos el Día de Todos los Muertos. Bajemos la frecuencia que así andamos por el infierno. He visto en Facebook la foto de un niño precioso, de unos 4 años, disfrazado todo como una momia o algo así, un monstruo. Y su mamá feliz abajo escribió mi bello zombie. ¿Recuerdas lo que hablé en otro video cuando hablé de estos amores que no son amores? ¿Eh? El amor que no es amor y la muerte que no es la muerte. Observa hasta dónde distorsionan la naturaleza del ser humano. Porque el instinto de la mujer en cuanto a su hijo, que es como el de la leona en relación a los críos, te lleva a sacarlo de la oscuridad, no a meterlo de cabeza, porque así le van lavando el cerebro. ¿Te acuerdas lo de la modelo que nombré? Te juro que a veces frente a estos comentarios que veo en Facebook derrapo. Derrapo y salgo y me voy al campo, no sé, necesito oxígeno, del de verdad, no del de mentira. A veces brilla una luz de esperanza como cuando leo las declaraciones de Lukashenko, el presidente de Bielorrusia. ¿Tú lo conoces? ¿Sabes sobre qué ha hecho discursos últimamente este hombre? Como tareas también para el hogar, ¿sabes lo que son las armas sónicas? ¿Crees acaso que las mismas tengan algo que ver con las erupciones del volcán en La Palma? Los ángeles están presentes siempre, pero somos nosotros los que debemos actuar, los humanos. Más tareas para el hogar. Y esto creo que va a ir enlazado con el próximo video. ¿Conoces qué significa la palabra Nakba? N-A-K-B-A. ¿Y qué significó la llamada Declaración Balfour, datada el 2 de noviembre de 1917? B-L-F-O-U-R. ¿Y qué relación tiene con lo dicho la carta dirigida por el ministro de Asuntos Exteriores británicos en aquella época a Lord Rothschild, el barón Lionel W. Rothschild, que era el líder de la comunidad judía en Gran Bretaña? A trabajar se ha dicho. Y recuerda, parece ser que cada vez es más profundo el hoyo del conejo. Nos vemos en la próxima. Un abrazo gigante con mis amados seres Derks.